Yo tengo el programa acá, somos unos 10, así que podemos empezar. La unidad 20, fractura del orden constitucional. Ya el título nos está diciendo mucho. Nos está diciendo mucho porque decir fractura del orden institucional, y en este caso constitucional, que es lo que más nos interesa, es que estamos rompiendo con una estructura de poder que evidentemente nos da el comienzo de los famosos golpes de Estado cívico-militares de la Argentina, que por supuesto no es nada gracioso, ni siquiera debería haber ocurrido. Darle un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, tal vez una de las figuras más democráticas evidentemente que conocemos en nuestra historia, es un golpe duro a las instituciones, y por eso romper con un orden constitucional que nuestros constitucionalistas y nuestra Constitución 1853-60, es evidente que marcaba un hito para el país, lo cual organizaba básicamente los tres poderes, que es lo que ustedes tienen que respetar a rajatabla. La independencia de los tres poderes y el hecho de que una república se sostiene gracias a eso. Si bien tenemos un sistema presidencialista, que ustedes ya lo deben haber visto en otras unidades, eso no quita, bajo ningún concepto, que el poder legislativo y el poder judicial juegan un papel preponderante en el control de ese poder que tiene el poder ejecutivo. Ahora bien, ¿por qué acá se rompe o se fractura, como dice la unidad 20, fractura del orden constitucional? Porque evidentemente el poder pasa a manos de lo que se dice un gobierno de facto, un gobierno por la fuerza, no un gobierno de iure, un gobierno por derecho, por elecciones, como corresponde. Entonces, ¿por qué rompe con ese orden constituido? ¿Cuál era la intención? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que abarcar muchísimas cuestiones políticas, económicas, sociales, y si ustedes leen, yo he puesto, para que ustedes lo tengan a su alcance, el tema del manifiesto revolucionario, después del golpe militar del 30, ustedes van a ver en 2 o 3 puntos, casualmente, y lo dicen sin ningún desparpajo, los propios militares, que se había roto con, básicamente, podríamos decir, estructuras de poder. O sea, si ustedes leen el manifiesto, por ejemplo, dice, por la inercia, por la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, fíjense ustedes, después de la reforma del 18, y algunas cuestiones financieras, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se le está rompiendo es con el orden institucional del poder. ¿De cuál poder? Bueno, el poder económico, básicamente del poder financiero. Ahí están la mayoría de los conservadores. Por eso esta es una etapa conservadora en el pensamiento. Y por eso llegan y alcanzan el poder mediante la fuerza, que es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Y por qué no podemos permitir? Porque es sagrada la Constitución y es sagrada la democracia. Entonces, no podemos estar viviendo bajo un régimen de facto. Los gobiernos de facto en general dicen que es para volver las cosas tal vez a un orden o a un orden más preferido por ellos, y ahí es donde erran en el método. Nada que se logre mediante la fuerza
puede ser muy recomendable. Acá el general Félix Uriburu, que es el que comanda el golpe, evidentemente representa un ala muy militarista de los conservadores, muy arraigados a las costumbres. Pero también va a aparecer otra figura, como es justo, que si bien también es conservador, pertenece a otra ala un tanto más, no sé si decir de apertura, pero por lo menos dicen que hay que llamar a elecciones y que, bueno, que gane la fuerza que tenga que ganar. Lo que pasa es que nosotros entendemos que las fuerzas conservadoras en general llegan por el fraude, y no por la manera correcta que es el voto popular. Ahora bien, acá se van a dar, en esta cuestión del golpe y de la revolución del 30, van a aparecer, como les dije, intereses económicos, pero básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con quién va a manejar la economía. Ustedes saben que siempre hay una disputa en economía entre lo que es privado y lo que es estatal. Ustedes piensen, nada más como sin ir muy lejos, una de las primeras medidas que toma este gobierno, el gobierno provisional, conservador, es precisamente lo que había logrado en su política petrolera Irigoyen, lo que tenía que ver con tratar de destruir las autoridades de YPF, yacimientos petrolíferos fiscales. E incluso se detiene al general Mosconi, que es el más representante de todos, y se le abre una causa judicial por haber estado en todo lo que tenga que ver con el proyecto de nacionalización del petróleo. Entonces acá vemos cómo los intereses públicos chocan con los intereses privados. El petróleo es algo que ha sido manejado por empresas multinacionales, y bueno, como todas las cosas, hay intereses. Bien, Irigoyen estaba en un momento no muy lúcido de su carrera política, puede ser cierto. Si la economía se le había escapado de las manos, si había intervenciones, puede ser cierto. Es todo muy discutible, pero la realidad era que nosotros teníamos que entender que el método para que un presidente democrático deje su gobierno es mediante elecciones y no mediante golpes de Estado. Creo que eso ustedes lo entienden mejor porque son jóvenes y porque no han vivido los golpes militares. Y gracias a Dios que sea así. Pero nosotros hemos hecho escuela, si se quiere, en ese tema, lamentablemente, y entonces hay que desterrar cualquier gobierno por la fuerza. Bien. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Si alguno me tira o me dice algo. Sí, profe, perfecto. ¿Se va entendiendo? Bueno, lo hacemos bien armadito así, bien armadito simple, digamos, como para que ustedes entiendan, porque espero que hayan visto o leído algo del gobierno de Hipólito Yrigoyen, y ahí sí van a entender un poquito más por qué. Cuando hablo de intereses económicos y de intereses privados, primordialmente, de la banca privada, financiera, etcétera, etcétera, son los que apoyan el golpe, ¿verdad? Bueno, seguimos un poco más. Bien. Ahora,
pese a todo, pese a decir quién o cómo se va a justificar que un gobierno haya entrado por la fuerza, tuvieron la habilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ellos avalaran de alguna manera y sostuvieran una doctrina sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto, que es uno de los puntos que ustedes tienen en la unidad. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación, casualmente, semejante institución, puede avalar los golpes de Estado o los gobiernos de facto? Bueno, pues sí, sí. Es el mismo argumento que usó la Corte acá, también lo usó en el 55. O sea, es decir, sí, se avaló. ¿Y justificándolo de qué manera? Bueno, ustedes entiendan que hay teorías al respecto. O sea, la Corte se expide y a través de un acuerdo extraordinario firmado por José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, junto al Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, por ahí les suena el apellido. Bueno, ellos hicieron este acuerdo extraordinario para reconocer al gobierno de facto. Hay, como les dije, varias teorías, teorías que, bueno, las más conocidas, o por lo menos las más recomendables de estas teorías que avalan esta cuestión, son la de Vidar Campos, Germán Vidar Campos. Y estas tesis, bueno, las vamos a decir porque son importantes que ustedes las sepan, a los fines de las posibles preguntas que el tema tiene, porque además es un punto específico de la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, él habla de varias teorías. La teoría, o la tesis, también la llama tesis, legitimista. Él dice que si mejor dicho, nunca, por eso tesis legitimista, nunca se va a reconocer a un gobierno de facto, bajo ningún concepto. Y entonces la rechaza cualquier gobierno de facto, cualquier funcionario que haya llegado mediante la violencia al poder, debe, sin dudas, retornar a las autoridades depuestas. O sea que acá no hay tutía, podemos decir, siempre se avala a las autoridades democráticas, ¿no? Después está la tesis del reconocimiento popular. Esta, bueno, su palabra lo está diciendo. El gobierno funcionario de facto, o sea, por la fuerza, que logran pacíficamente la obediencia de los pueblos, bueno, van a ser reconocidos, porque es el mismo pueblo que los avala y los reconoce. Está la tesis de la prescripción. También la palabra está diciendo mucho. Admite el reconocimiento después de un tiempo, de una subsistencia prolongada y pacífica del gobierno que está en el poder, y ejerce los cargos sin que nadie le diga nada. Después tenemos la tesis del error común. Estas son tesis, ya les digo, de un autor, Vidar Campos, un especialista en derecho constitucional, y de ellos tomamos estas, pero después vamos a ver cuáles son las que utilizó la Corte para avalar. La del error común procura el reconocimiento en los casos que se desconoce por qué, o cuál fue el vicio, o el título, o la investidura de aquellos que tomaron el poder, pero que es evidente que no se puede aplicar bajo ningún concepto a la función pública, ¿verdad? Por más que hayan entrado y se desconozca cuál es el vicio por el cual entrar. Después tenemos la tesis de la necesidad, o sea, el gobierno de facto es reconocido por necesidad. ¿Necesidad de qué? De tener un gobierno, de no caer en el caos total, y un gobierno que
dentro de todo lo malo, por lo menos puede llamar a elecciones en algún determinado momento. Finalmente, la tesis del hecho consumado, y acá tiene que ver que una vez que este gobierno de facto entró al poder, tomó posesión del poder, posesión, y obedeció a la comunidad todas estas cuestiones que el gobierno impulsó, bueno, se sostiene que ya el hecho está consumado, por lo tanto, ese gobierno de facto debe ser reconocido. Bueno, ustedes acá tienen que ver cuáles de todas estas doctrinas fue la que la Corte reconoció y dijo que era la que había funcionado en nuestro caso en especial. Habló de un estado de necesidad, a pesar del vicio del nombramiento de este gobierno provisional, había una necesidad porque ellos estaban ejerciendo todo lo que tenía que ver con la función política y, por supuesto, había que proteger al orden público. Entonces nació ese estado de necesidad. Y finalmente la Corte también reconoció la teoría del hecho consumado. Es decir, el gobierno de facto no se le podía discutir porque poseía el gobierno y lo ejercía. Es decir, era muy poco lo que podíamos discutir al respecto. Bueno, ustedes tengan en cuenta esas cuestiones porque son las teorías que justifican la Corte, por supuesto, este hecho de estar en el poder. Bueno, ustedes verán que es todo muy forzado. Ustedes verán que es muy difícil justificar el gobierno por la fuerza. Muy difícil, vuelvo a repetir, ustedes al no tener o no haber vivido esa época y la leen, es un tanto incomprensible pensar que algún gobierno puede entrar por la fuerza y no por el voto. Pero bueno, ha sucedido y eso, ahí, como les dije ya hace un rato cuando empezamos a hablar, se conjugan varios intereses. Siempre, a ver, acá hay una teoría. El interés es la medida de todas las cosas. El interés es la medida de todas las cosas. Es decir, que ustedes estudian porque tienen un interés en recibirse y tener un título. Ustedes tienen interés en trabajar porque van a lograr el poder darse los gustos que crean necesarios. Ustedes tienen un interés, entonces, por estudiar, tienen un interés por trabajar, tienen un interés por todas las cuestiones. Entonces, decimos que el interés es la medida de todas las cosas en ese sentido. Y acá es el interés, como les dije, privado, económico, porque don Hipólito Yrigoyen quiso e hizo un montón de reformas muy estructurales y, si se quieren, muy arriesgadas para la época, y tocando esos intereses privados. La discusión no viene al caso, no estamos acá en una clase de economía, no vamos a discutir el interés privado y el interés público. No es el momento, es una linda discusión, pero el interés público y el interés privado tienen que convivir. Los grandes capitales en un país, guste o no, son privados, no son públicos. Y entonces, el manejo de ciertas cuestiones de control que el Estado ejerce, lo hace muchas veces, por lo menos en sus ideas, tratando de proteger al más débil. ¿Quién es el más débil? Bueno, se supone que aquellos que tienen menos recursos. Entonces, eso es lo que en una democracia a veces hay que equilibrar entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.
Entonces acá está el cómo manejo el interés público y el interés privado. Cuando se tocan ciertos estamentos en donde el poder económico y financiero no le gusta, entonces ahí es donde empiezan a haber cuestionamientos. Cuestionamientos políticos y algunos otros. ¿Dónde ponemos el equilibrio entre ese interés, ¿no? Privado y ese interés público? Bueno, ahí está muchas teorías, no es como les decía al momento, pero ustedes tengan en cuestión esto para poder entender por qué derrocan a Hipólito Yrigoyen. Es evidente que hay un interés que sobrepasa, hasta podríamos decir, sobrepasa lo que marca nuestra Constitución y toca intereses muy, muy profundos de la economía. Pero ahí es donde aparecen los conservadores. O sea, que los conservadores siempre estuvieron en la República, no es que nacieron ahí, pero ellos empiezan a hacer un poco de hincapié en esto de que el gobierno se le había escapado a Hipólito Yrigoyen de las manos, y entonces había que poner orden. Alguna vez Julio Argentino Roca también hablaba de orden, de administración, de paz, pero lo que pasa es que en nombre de eso se pueden cometer muchos delitos, ¿no? Y acá nace económicamente lo que se llama intervencionismo estatal, pero un intervencionismo raro, porque si hay algo que no hacen los conservadores y los liberales, es intervenir en el Estado. Precisamente tratan de intervenir lo menos posible y tratan de que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. ¿Mm? Pero acá hay un intervencionismo estatal precisamente para el manejo de la economía. Por eso en uno de los puntos, ustedes van a ver que dice juntas reguladoras de la producción. ¿Y qué es una junta reguladora de la producción? Bueno, lo está diciendo el título. Va a regular la economía, va a regular la producción. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a cumplir estas juntas reguladoras de la producción, van a cumplir dos funciones fundamentales. Centralizaban en la ciudad de Buenos Aires la dirección y la fiscalización de industrias básicas del país, y además contribuían a consolidar los monopolios productivos y comerciales existentes. Estas dos funciones. ¿Qué es esto de centralizar? Bueno, centralizar es todo lo contrario de una apertura. Si yo centralizo, ya sea geográficamente o centralizo a través de un poder ejercido desde una sola institución, lo que puede estar pasando es que, bueno, no abro el camino para que todos puedan participar. Lo manejo desde un centralismo cerrado. Y fiscalizo, no solo centralizo, sino que además fiscalizo. Es decir, eso junto a consolidar los monopolios, o sea, los monopolios productivos que, por supuesto, van en contra de esa apertura de la que estamos abiertos, ¿no? Cierro de alguna manera la economía y dejo un monopolio redundante, pero dejo un monopolio, uno, que solo produzca una determinada cosa, y eso cierro la competencia, puedo estar cerrando muchas cuestiones económicas. Entonces, eso es lo que se hace con las juntas reguladoras. Juntas reguladoras en todo, juntas reguladoras de vinos, juntas reguladoras de comercio de yerba mate, y algunas más. O sea, es la ley acá donde empieza de alguna manera a ponerle límites a la producción, y sobre todo una manera a veces de trabar la economía, lamentablemente, son los famosos impuestos. Yo, además de ser profesor de esta materia, soy profesor de derecho financiero y tributario, entonces sé algo de derecho tributario. Entonces, el tributo, el impuesto, cuando
como en este país hay tanta cantidad, desvirtúa la producción y no genera, digamos, esto que se necesita, que es abrir el comercio, ¿no? Bueno, estas juntas reguladoras lamentablemente hicieron esto y bueno, por ejemplo, en el caso de la yerba mate, que toda producción que se iba a producir en la nación, durante el periodo de 5 años, debía pagar un impuesto en aquel entonces de 4 pesos, por nueva planta o cualquier nueva planta que incorpore a la plantación. Es decir, le ponían una traba no económica, sino directamente tributaria. Es decir, esto que parece juntas reguladoras de la producción, que tendrían que ser para alentar la producción, acá los conservadores hacen todo lo contrario. Lo que están haciendo con esta es destruir, digamos, la producción. ¿Por qué? Porque para la producción tiene que haber incentivos, no tiene que haber este tipo de cuestiones, ¿no? De cargar con impuestos y todo lo demás. Entonces, hasta acá vamos bien. A ver, vamos a preguntar por las dudas. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, vamos Constanzo, bien. vamos bien, dice Itatí. Bueno, Bueno. Constanzo dice que también. A ver, María José Carrizo, ¿cómo vamos? ¿Bien? Dayana dice que Sí, bien. doctor, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, Federico. Sí, bueno. Perfecto, profe. Profe, Bien, nos perfecto. quedan 6 minutos del Zoom. ¿Se abre otro cuando termina este? No, no, utilicemos los minutos que nos quedan. ¿A ustedes alguno tiene alguna duda muy concreta de esto que dimos? Porque como vamos a hacer otra clase, podemos después extendernos en la próxima clase sobre los otros temas, ¿no? Pero ¿alguno tiene alguna duda así como, digamos, me perdí con algún tema? ¿O no? ¿Alguno? Yo tenía una duda A acerca ver. de la influencia de los medios y de la religión en el golpe. En el golpe. Bueno, sí, claro. Está bien. Vos sabés bien, Federico me preguntó, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, la Iglesia siempre ha sido un poder muy importante en la Argentina y en el mundo. Es un poder que, bueno, que ha tenido sus idas y venidas, si se quiere. También en algún momento tuvo sus problemas con el peronismo. Y la Iglesia sí, claro, que ha tenido que ver y mucho. Cuando vos, digamos, hablás de la cultura o decís un pensamiento occidental y cristiano, que muchas veces los conservadores se autodefinen diciendo que ellos son occidentales y cristianos, bueno, es todo digamos, un reconocimiento de hacia dónde va y cuál es su base, ¿no? El pensamiento occidental y cristiano. La Iglesia tiene un papel porque es un poder importante, es un poder que trasciende lo meramente religioso. Y bueno, así como el poder económico también tiene un peso específico en la producción y puede llegar a parar empresas y puede llegar a parar muchas cuestiones que tienen que ver con la economía nacional y que si están dispuestos a hacerlo lo pueden hacer. La Iglesia también llega mucho hacia el pensamiento y hacia ideológicamente. Leamos nuestra Constitución, ¿no? Cuando se Profe, dice que sí, acá en el chat le hicieron una pregunta que dice, a ver. ¿podría repetir las 3 tesis sobre la justificación de la Corte, la que nombró después el reconocimiento popular? Bueno, sí, yo ya les dije las tesis.
Las tesis, le dije la de la necesidad y la del hecho consumado, y después di unas tesis que ustedes tenían que tener en cuenta, pero podemos repetirlas. Hablé de la legitimista, hablé del reconocimiento popular, hablé del estado de necesidad y del hecho consumado. Y creo que hablé de alguna más, pero cuando hablé de alguna más eran de las que sostenía Vidar Campos. Yo creo que con la legitimista, con el reconocimiento popular, el estado de necesidad y el hecho consumado, que ustedes sepan esas cuatro, me basta y me alcanza porque son las teorías más, que más tienen que ver con este tema. Las repetimos: legitimista rechaza todo reconocimiento de gobierno de facto. La de reconocimiento popular, el gobierno de facto que logra pacíficamente la obediencia del pueblo, debe ser reconocido. Por eso se llama reconocimiento popular. La de estado de necesidad, si el gobierno de facto se afianza en sus funciones públicas y cumple la necesidad de tener un gobierno, obliga a ser reconocido ese gobierno de facto. Y finalmente el hecho consumado, que admitida la posesión del poder y obedeciendo pacíficamente, debe ser reconocido. Esas son las cuatro que nosotros consideramos más importantes. La Corte dejó en claro el estado de necesidad y, por supuesto, la teoría del hecho consumado, que no había muchas más alternativas y que, bueno, había que reconocerlo el gobierno porque era el gobierno que se había instalado, ¿verdad? Bueno, y ya se nos va terminando, queda creo que 1 minuto y medio, si mal no recuerdo, porque lo estoy mirando. Bueno, creo que ya por lo menos avanzamos bastante. Vamos a dejar un poquito el tratado Roca-Runciman y por ahí hacemos un redondeo más en la próxima clase para que no quede muy descolgado el tema. Así que ¿se entendió, digamos, entonces lo que dimos? Creo que todos habían dicho que sí, por las dudas, por si se nos corta. Sí, profe, Federico, muy buena explicación. bueno, Federico, me habías preguntado dos cosas, de la iglesia y la otra no me acuerdo qué era lo otro, a ver si nos da tiempo. Los medios, la publicidad. Bueno, sí, sí, claro, sí, hasta se llegó a decir ese hecho, ustedes lo deben haber leído, se llegó a decir que hacían un diario puro y exclusivamente para don Hipólito Yrigoyen, o sea, que parecía que él estaba leyendo un país que no existía, ¿no? Que él pensaba estar en un país, y se llegó a decir eso. Sí, los medios tienen mucho, la iglesia y los medios de comunicación tienen mucho peso en la actualidad y lo han tenido durante toda la vida, en cómo entra en las personas. Entonces, muy probablemente que ustedes utilizan otros medios distintos. Nosotros